Hola, buenas a todos. Vamos a hacer el briefing, la explicación de recorridos de las 4 distancias de la Ultra Trail Guarasón Montano 2022, un briefing que ya está actualizado con los cambios del recorrido alternativo que hemos tenido que activar en el caso de la Ultra por el mal tiempo y por las recomendaciones de seguridad. Entonces, bueno, vamos a ir repasando cada una de las distancias, ¿de acuerdo? Cada uno de los tramos y en su caso indicando las modificaciones que afectan a cada uno de ellos. El recorrido de la Ultra Trail es el que se ha visto modificado por los cambios de recorrido provocados por la previsión de tormentas y de una distancia de 107 kilómetros y 5.400 metros iniciales quedan ahora 92 kilómetros y 4.500. Los tramos que se han modificado principalmente es el tramo de Rodellar a Bagueste, ¿de acuerdo? Evitando los pasos del barranco del Mascún y también un pequeño tramo de Bagueste a las Bellostas para evitar el cauce del río Balced. Por último, en la zona del Mesón de Seville también se ha modificado la bajada del Castillo de los Santos y ahora se accede al Mesón de Seville por lo que es la pista. La distancia de la Vuelta a Seville, 50 kilómetros, no se ve alterada por ninguno de los cambios. Comparte el recorrido de la Ultra, a excepción de la zona del Muro, que comunica la zona de Balced con el Mesón de Seville. La trail del Río Vero, con 30 kilómetros y 1.400 de desnivel, tampoco sufre modificaciones en el recorrido. Y la trail Alquezar Rosado, la carrera del domingo de 17 kilómetros, comparte el primer bucle con las 3 distancias, tampoco se ve afectada. Vamos a ir repasando tramo por tramo de las diferentes distancias. Empezamos con el primer tramo de Alquezar a Colungo, que es común a las 4 distancias: Ultra Vuelta, Trail del Vero y Alquezar Trail. Es un tramo de 9,7 kilómetros y 530 metros de desnivel y por primera vez la Ultra Trail Guarasón Montano llega al pueblo de Colungo. Es un tramo bastante sencillo, con un 70% de pista y un 30% de sendero. Bueno, empezamos el recorrido de la Ultra por el pueblo de Alquezar, un recorrido urbano. Llegaremos al Collado de San Lucas y ahí empezaremos el descenso, un poco técnico, sobre todo los que hacéis de noche, la Vuelta a Trail y el primer tramo de la Vuelta a Seville, que tenéis que tener un poquito de cuidado porque es una bajada un poquito técnica y bueno, como vais todos los corredores juntos, pues hay que tener un poquito de cuidado en esta primera bajada. Cruzaremos el barranco de Villacantal y empezaremos una subida progresiva por todo lo que es la cresta de los Lumos. Una vez arriba de la cresta de los Lumos, giraremos dirección sur y iremos a una zona de toboganes a buscar a lo que es el pueblo de Asque, donde antiguamente estaba el primer avituallamiento. En el pueblo de Asque tenemos que girar en la plaza un giro de 90 grados dirección a Colungo, hacia el Puente del Diablo. Haremos el descenso al Puente del Diablo, cruzaremos el Barranco de las Gargantas y una pequeñita subida por un barranco que nos llevará al avituallamiento de Colungo. El avituallamiento de Colungo es un avituallamiento cubierto, ¿de acuerdo? En el caso de que llueva, ahí podemos estar refugiados dentro del avituallamiento. Vamos al segundo tramo de Colungo a Alquezar, que es un tramo común también para las 4 distancias, un tramo de 8 kilómetros y 360 metros positivos. Salimos de lo que es el avituallamiento de Colungo, vamos a buscar un trocito de pista que serán los primeros 2 kilómetros aproximadamente una vez dejado el pueblo y de ahí bajaremos por el barranco de Barrícola para cruzar el barranco a la altura más o menos de Fuente de Picodas. Ahí tenemos un tramo de ascenso, no muy pronunciado, pero un poquito continuado, hasta las inmediaciones otra vez del pueblo de Asque. Una vez en las inmediaciones del pueblo de Asque, a la altura del cementerio, volvemos a coger el recorrido de otros años, toda la pista, aproximadamente unos 2,5 kilómetros de pista, hasta iniciar el descenso al río Vero por el puente de Fuentebaños. Aquí tenemos una subida corta pero muy pronunciada, pasado el puente de Fuentebaños, y una vez a cota más o menos de 700, volveremos a bajar a lo que es el río, en este caso para hacer el tramo de las pasarelas de Alquezar. Es un tramo que no requiere especial atención, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que tener cierto cuidado, sobre todo los que vais de noche. Es un tramo aéreo, aunque sea una zona con barandillas, bueno, hay que tener especial atención y ir con cuidado.
Cuando salgamos de la zona de pasarelas, a la altura de la central, lo único que nos quedará para llegar al Alquézar es subir toda la ruta de las pasarelas. ¿De acuerdo? Es una subida de unos 250 metros de desnivel y nos llevará al avituallamiento de Alquézar. Destacar que durante todo el recorrido, los recorridos de las tres distancias, la ruta de las pasarelas está cortada a los excursionistas, con lo cual no vamos a tener el problema de encontrarnos gente de cara. Aquí en Alquézar el avituallamiento en previsión de lluvias lo hemos cambiado, ahora está en el molino del pueblo, que es una zona céntrica, una zona cubierta, y aquí encontramos el primer punto de corte de la carrera para las tres distancias. Para la ultra es a las 3:30 de la mañana, para la Vuelta a Sevilla a las 10:30 de la mañana y para Trail Riobero a las 11:30 de la mañana. Hemos sido generosos con los cortes, pero también decimos que vamos a ser estrictos. En este sentido, quien no llegue al corte horario ya no se le dejará seguir. Vamos al tercer bloque, al tercer tramo de recorrido, en este caso de Alquézar a Radiquero, y corresponde únicamente a la distancia ultra y Vuelta a Seville. Después volveremos a la distancia del Trail Riobero, porque en esta distancia de Alquézar ya se sube directamente hacia la zona de Quizans y ya no baja Radiquero. Este tramo son 7,7 kilómetros y unos 300 metros de desnivel positivo. Es un tramo bastante rápido y bastante sencillo, ¿de acuerdo? Saldremos de Alquézar dirección norte, subiremos por el barranco de la Payuela y llegaremos a las balsas de Basacol. En este punto cogemos una senda que es, bueno, el balsas de Basacol está muy bien marcado, pero es posible que veáis banderines, ¿de acuerdo? Que de los banderines de bajada que bajan de la zona de Quizans, que es el recorrido de vuelta tanto de la ultra como de la vuelta. Está muy marcado y es imposible que os perdáis, pero tened en cuenta que en Basacol tenéis que hacer un giro para coger la senda que va dirección a la fuente de San Pellegrino. ¿Vale? Está muy bien indicado, pero bueno, tenedlo en cuenta. Llegaremos a la fuente de San Pellegrín, por el mismo sendero llegamos al pueblo de San Pellegrín y aquí tenéis que tener cuidado porque se produce el desvío de recorridos, ¿de acuerdo? Donde la ultra y la vuelta tenéis que girar a la izquierda en el pueblo para bajar dirección Radiquero. Es un tramo de pista de bajada, es el tramo que se hacía otros años de subida de Radiquero, en este año se hace completamente de bajada y en unos 2 kilómetros llegaréis a Radiquero. En el caso de la Trail Riobero, después volveremos a esta distancia. En San Pellegrín tenéis que girar a la derecha, dirección a Quizans. Es un tramo cortito y que no entraña ninguna dificultad. Vale, el siguiente tramo de Radiquero a Viña, CP4, 5,3 kilómetros y 350, corresponde a la distancia ultra y Vuelta a Sevilla. Es un tramo bastante rápido y sencillo. Saldremos de Radiquero por pista, haremos más o menos unos 3 kilómetros de pista y en este punto ya nos meteremos en lo que es la senda del Camino Natural del Somontano. Es una senda muy, muy cómoda de correr, no es técnica, hace unos toboganes, sube y baja con no mucho desnivel y llegaremos al avituallamiento, al cruce de Paso Cepo. Aquí es donde se montaba el avituallamiento. En previsión de la lluvia, lo que hemos hecho es colocar el avituallamiento en la ermita. Es decir, en el punto donde estaba el avituallamiento, en el cruce, va a haber una persona que os va a indicar que tenéis que ir a la ermita, donde está el punto de cronometraje y el avituallamiento. Y para seguir el recorrido tendréis que deshacer el camino, ¿de acuerdo? Es un tramo de ida y vuelta, más o menos es 1,5 kilómetros entre ida y vuelta. Es obligatorio ir a la ermita porque aquí está el punto de cronometraje. Nadie puede seguir desde el cruce de Paso Cepo recto porque se le invalidaría el crono. Y en este punto tenemos un corte únicamente para la Vuelta a Seville, que es a la 1 del mediodía. En este tramo la Ultra Trail no tiene corte horario. También en este punto recomendamos que los corredores de la Vuelta a Seville hagan acopio de 1,5 litros de agua, ¿de acuerdo? Bueno, en principio después iremos con la meteorología, no prevemos un día especialmente soleado, pero bueno, es el punto de control anterior a toda la subida del muro y se recomienda pues, salir con los depósitos de agua llenos.
El siguiente tramo ya corresponde únicamente a la distancia ultra y va de la ermita de Viña, del control de Viña, al pueblo de las Almunias. Un tramo de 9,5 kilómetros y unos 400 metros de desnivel positivo. En este punto tenemos que tener, en este tramo tenemos que tener cuidado porque aquí se produce una división de recorridos entre la Ultra Trail y la Vuelta a Seville. Los corredores de la Ultra no tenéis que preocuparos porque todavía no veréis las marcas de la Vuelta. Y los corredores de la Vuelta, aquí habrá una persona que os indicará que tenéis que desviaros dirección Castillo de los Santos. Pero en todo caso que tengáis en mente pues que aquí se produce la división de recorridos. El tramo de Viña a Las Almunes es un tramo 100% de sendero que corresponde íntegramente al camino natural. Es un terreno fácil con toboganes, con algún trozo de piedra, pero en general es un tramo que es corrible y que no entraña ninguna dificultad. Vale, vamos al tramo de la Vuelta a Seville desde la ermita de Viña al Mesón de Seville. Este tramo pues, es únicamente de la Vuelta a Seville. Vale, como hemos dicho, en Viña es obligatorio y muy recomendable salir con 1,5 litros de agua en previsión de que la zona del muro, que ya es posible que si sale el sol ya pegue con cierta intensidad, pues ir con una copia de agua suficiente. Tramo 100% sendero, los primeros 5,5 kilómetros que comparten recorrido con la Ultra Trail, pues es un tramo fácil. Y aquí en el desvío es donde está el famoso la subida del muro, ¿vale? Que comunica el barranco de Balcez con el Castillo de los Santos. Este tramo es un tramo bastante técnico, ¿de acuerdo? No solo por el desnivel, sino por el terreno. Muchísima piedra suelta, tramos incluso de trepada, donde hay que tomárselo con calma. En 1,6 kilómetros se gana unos 600 metros de desnivel. Una vez en el Castillo de los Santos hay un punto de control. En este caso no os vais a encontrar de frente con los que bajan de la Ultra porque al modificar el recorrido ya bajarán por la pista. Tenéis que seguir una zona de toboganes donde ganéis un poquito más de desnivel, pero ya es un tramo mucho más fácil de correr, una senda agradable hasta el control del Mesón de Seville. Vale, volvemos al recorrido de la Ultra Trail. El de la vuelta lo retomaremos en el último tramo de la Ultra, del Mesón de Seville hacia abajo. Y en este caso, el tramo de las Almunias a Rodellar, 9 kilómetros con 700 metros de desnivel. Saldremos del pueblo de las Almunias por una pista bastante empinada y bastante pedregosa, unos 2,5 kilómetros de sendero, ¿de acuerdo? Con piedra suelta, hasta que lleguemos al cruce de la pista de los petroleros. En este punto cogeremos la pista y tendremos más o menos otros 2 kilómetros hasta que esa pista se convierta en sendero. Una vez acaba la pista, ya el desnivel está más o menos ganado, es subir un poquito más hasta la zona de lo que es la cresta de Balcez. Ahí más o menos en ese punto es donde a la mayoría de corredores os va a amanecer. Aprovechad porque te vais a tener unas vistas de toda la Sierra de Seville espectaculares. Vale, seguiremos por el trocito de cresta, ¿de acuerdo? Y aquí habrá dos personas que os indicarán que empieza la bajada al pueblo de Rodellar. Es una bajada más o menos sencilla, excepto el primer tramo que está un poco roto y los 2 primeros kilómetros de bajada tendréis que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, una vez superéis estos 2 kilómetros de bajada, 1,5 kilómetros, el resto de la senda es una bajada muy agradable hasta Rodellar. En Rodellar tendréis la primera bolsa de vida que habéis dejado, podéis recibir asistencia externa y tendréis también servicio médico, ¿de acuerdo? Se establece también un punto de corte a las 10:30 de la mañana y bueno, aquí siempre decimos que valoremos bien las distancias, las fuerzas en este punto, porque a partir de aquí las evacuaciones son mucho más complejas. Este año, al reducir, al eliminar el tramo Rodellar-Otín, hasta las Sebellostas serían 15 kilómetros. Pero bueno, siempre es una zona que es ya muy compleja de evacuar. Entonces, bueno, siempre en Rodellar, que es mitad carrera aproximadamente, tenemos que valorar un poquito las fuerzas o si decidimos continuar. Vale, el siguiente tramo Rodellar-Otín es el que se ha visto cancelado por la incertidumbre que podría acarrear los cruces del río Mascún ante una posible
lluvia intensa, que es como daban los modelos. Y el siguiente tramo de Otín y Bagueste también, ¿de acuerdo? Porque vamos a evitar todo el paso por las fajas de Mascún, que es un terreno un poquito aéreo y con muchísima lluvia, pues desaconseja pasar por ese tramo. Vale, con lo cual el siguiente tramo, que es un tramo nuevo, ¿de acuerdo? Que se plantea como recorrido alternativo, va de Rodillar ya directamente al pueblo de Bagueste, evitando la zona de Otín y de la entrada del Mascún. Es un tramo de 11 kilómetros con desnivel, unos 800 metros largos. Saldremos del pueblo de Rodillar, dirección Cheto, ¿de acuerdo? Y pasado Cheto cogeremos una sendita donde los 4 primeros kilómetros se hace casi todo el desnivel. Hay tramos de fuerte pendiente. Una vez superemos este desnivel, más o menos por la zona aquí del Tozal de Paco Tiesto, y es una zona de más o menos llaneo fácil, aunque tire un poquito para arriba, pero no es el desnivel anterior. Y más o menos en el kilómetro 8 empalmaremos con el recorrido que vendría de la zona del Mascún, ¿de acuerdo? De Otín. En este punto, la zona alta, la zona que va a Santa Marina, y ya empalmaríamos con el recorrido normal. En este caso, bajar este año, como la senda de bajada hasta Bagueste está bastante rota por el agua, bajaremos por este tramo que es la pista, que va paralelo a la senda, y llegaríamos al pueblo de Bagueste por dentro del pueblo, ¿de acuerdo? El avituallamiento lo tendríamos justo a la entrada de la pista de Bagueste. Aquí lo que sí que tendríamos que tener precaución es en el caso de que las temperaturas bajaran mucho, que no es la previsión, o que llegáramos muy mojados, toda esta zona de lo que es la cresta, ¿de acuerdo? Que es bastante alta, que estamos a unos 1500 metros, pues abrigarnos bien porque es la zona más alta de la carrera. De Bagueste a Las Bellostas no se ha eliminado el tramo, ¿de acuerdo? Pero se ha modificado parcialmente para evitar lo máximo posible ir paralelos al río. Entonces, bueno, en este tramo lo que hemos hecho es eliminar toda la bajada al Balcez por lo que son las pasaderas y ir todo este trozo paralelo al río. Entonces recuperamos el recorrido de hace unos años de alcanzar Las Bellostas por el GR1. Entonces ahora tenemos aquí donde está esta flecha. Es un trozo de senda que es muy fácil, ¿de acuerdo? No tiene su GR1 muy marcado, muy transitado. Y aquí es el único tramo donde tenemos que cruzar el río Balcez. Aquí habrá personal de la organización con cuerdas por el caso de que pudiera darse una pequeña crecida, pues ayudarás a cruzar y alcanzaríamos el pueblo de Las Bellostas por el recorrido normal, por la subida, ¿de acuerdo? A buscar el pueblo y aquí tendríamos el avituallamiento. Este tramo es un tramo cortito de 4 kilómetros y 200 metros. Aquí volvemos a tener un punto de corte, en este caso a las 3 de la tarde. Aquí tenemos también, podemos recibir asistencia externa, servicio médico y aquí tendremos la segunda bolsa de vida que habéis dejado en la salida. En el caso de que se den lluvias por la tarde, pues así tenéis la opción también de salir secos de Las Bellostas. El siguiente tramo de Las Bellostas al Pedro Wil, en este caso son 10 kilómetros y unos 600 metros de desnivel. Aquí está equivocado el cartel, son 10 kilómetros con unos 600 metros de desnivel. Es un tramo casi del 100% de sendero, ¿de acuerdo? Pero es un sendero que es bastante técnico con mucha piedra suelta. Entonces, en este sentido, tener mucho cuidado con los posibles golpes en los tobillos con las piedras sueltas, etcétera, etcétera. Es un tramo no de subidas muy pronunciadas, pero sí que es una subida muy tendida, pero que no deja de crecer. Pasamos de 1100 metros a unos 1400, pero todo el tramo con toboganes. Es un tramo también que en el caso de que salga el sol, pues está bastante expuesto al sol, no tiene muchas sombras y bueno, llegaríamos aquí al avituallamiento del collado de Pedro Wil. El siguiente tramo de Pedro Wil a Mesón de Seville también hemos modificado para no entrar por la senda del Castillo de los Santos, que es una senda que si llueve es bastante, bueno, es peligrosa porque es
Es un tramo muy cortito, pero tiene bastante pendiente y es un terreno que se embarra con facilidad y que se puedan producir accidentes. Este tramo son 8 kilómetros con 200 metros de desnivel, ¿de acuerdo? Al evitar el tramo del Castillo de los Santos es un tramo de 100% pista, pista muy pedregosa, pero pista. Es un tramo rápido que si tenemos fuerzas lo podemos hacer bastante rápido y con algún tobogancillo, ¿de acuerdo? Combina bajada con toboganes, pero sin en ningún caso un desnivel muy pronunciado. Como hemos dicho, evitamos toda la entrada del Castillo de los Santos y este tramo lo hacemos por la pista de bajada al Mesón de Sevilla. Aquí tendremos el último corte de la carrera, que es a las 8 de la tarde. Y bueno, aquí es más o menos donde al grueso del pelotón empezará a anochecer. Vale, último tramo de la Ultra y en este caso también de la Vuelta a Seville. La Vuelta a Seville nos habíamos quedado en Mesón de Seville y este es el último tramo para las dos distancias. 9,5 kilómetros y muy poquito desnivel de subida. De hecho, casi todo en bajada. A excepción a diferencia de otros años, que bajamos por la pista donde suben los coches, ahora cogemos la pista que sale a mano izquierda del Mesón de Seville, que es la que baja por toda la zona del Tito y de los Pozos de Nieve, ¿de acuerdo? Es una bajada que es un trozo de pista que no es difícil, pero sí que tiene tramos bastante piedra suelta. El único tramo un poco especialmente complicado es un trozo de bajada con muchísima pendiente y mucha piedra suelta antes de llegar a la zona de la entrada al barranco de Chimiachas. Y después aquí tenemos también la bajada de Quizans, que hay un pequeño destrepe, sin ninguna dificultad. Llegaremos al Tozal de los Tiestos, ¿de acuerdo? Seguiremos bajando, haremos el segundo paso por Basacol, en este caso ya no tendréis las marcas de subida, pero en todo caso es seguir recto, no hay que coger ningún desvío. Bajaremos por el Tozal de los Tiestos y ya cogeremos el último barranco para llegar al pueblo de Alquezar. Este año la entrada a meta la haremos por la Plaza Mayor, ¿de acuerdo? No entraremos por debajo, como el año pasado, entraremos a la Plaza Mayor, iremos a buscar la calle a la izquierda del ayuntamiento y a la izquierda ya tenemos la meta justo debajo de la colegiata. Y en este caso, la Ultra Trail y la Vuelta a Seville ya estaríamos en meta. El último tramo que tenemos que repasar es el tramo de la Trail Riobero, que es único para esta distancia y que va de Alquézar, Fuente Mentirosa, Quizans y vuelta a Alquézar. Son 9 kilómetros con unos 700 metros de desnivel. El tramo de Alquézar a Fuente Mentirosa, ¿de acuerdo? Es un tramo que comparte con la Ultra y con la Vuelta, ¿de acuerdo? Hasta el pueblo de San Pelegrín. Aquí recordad que la Ultra y la Vuelta se van a la izquierda por la pista que baja Radiquero y en el caso de la Trail Riobero cogemos la pista hacia la derecha, la misma pista que sube al Mesón de Seville y justo en el cruce de la pista de Quizans ahí encontraremos el avituallamiento de Mentirosa, ¿de acuerdo? Es un avituallamiento sencillo, pero bueno, para que podáis coger agua y podéis comer algo sólido. Y el siguiente subtramo es de Fuente Mentirosa hacia Alquézar. De Fuente Mentirosa cogemos la senda que sube hacia Quizans, ¿de acuerdo? Y el collado del Tito, ¿de acuerdo? El Tozal de los Tiestos. En el Tozal de los Tiestos habrá gente que os indique que tenéis que girar a la derecha, porque es un tramo que os puede bajar de cara de la zona de Mesón los corredores de la Ultra y de la Vuelta. Entonces aquí habrá personal de la organización indicando el giro a la derecha y también haciendo crono, ¿de acuerdo? Aquí del Tozal de los Tiestos ya compartís bajada hacia Alquézar con los corredores de la Ultra y la Vuelta. Sería la bajada hacia Basacol y la entrada por San Lucas, ¿de acuerdo? Vale, aquí está la madre de todas las cuestiones, la predicción meteorológica. Los modelos, pues, aún estando a miércoles por la noche, todavía no son muy claros, ¿de acuerdo? Y bueno, tampoco nos podemos aventurar a hacer ninguna previsión. Esta mañana los modelos indicaban que el viernes iba a llover a última hora y va a llover también
la mañana del sábado, pero bueno, están cambiando y tampoco lo que digamos hoy tampoco nos va a servir de referencia de cada carrera. Entonces, bueno, normalmente cogemos 3 puntos de tiempo, lo que es la zona de Alquezar, la zona de Rodillar y la zona de Pedro Wil. No vamos a repasar el tiempo porque no tiene sentido, pero sí que vamos a prever que en algún momento del recorrido vamos a tener agua, ¿de acuerdo? No podemos completar en qué intensidad ni en qué zona, porque cambia a cada momento, pero vamos a exigir material obligatorio y desde la organización vamos a intentar que todos los puntos de control estén bien cubiertos o bien en zonas cubiertas o donde no se puede poner zona cubierta, pues reforzar con carpas, con bebida caliente y con más ropa de abrigo, pues esos puntos de control. Vale, lo que se refiere al marcaje, como el año pasado iniciamos ya el camino de la sostenibilidad, todo el circuito está marcado con una cinta reflectante de plástico reciclable, ¿de acuerdo? Que son estas cintas que tenéis aquí, donde todas ellas incorporan reflectante. Y en algún tramo también podéis encontrar alguna cinta de plástico, pero siempre con el logo de UTGS, ¿de acuerdo? Generalmente todo el recorrido está marcado con estas cintas amarillas, pero podéis encontrar algún tramo de cinta de plástico, pero siempre que lleve el logo de UTGS. Como siempre, recomendamos que a pesar del marcaje, que lo hemos reforzado y está repasado, pero bueno, nunca podemos prever algún tipo de boicot o que alguna cinta pueda volar, pues bueno, siempre es recomendable llevar el track, ¿de acuerdo? En este sentido, siempre el marcaje es adaptativo al tipo de terreno, es decir, terreno más complejo, más sinuoso, donde pueda haber posibilidad de confusión, hay marcas muy juntas. Terrenos de pista donde es imposible coger ningún tipo de desvío, pues las cintas están más separadas. Más separadas, pues en este sentido, cuando cada 2 o 3 minutos como mucho, tendríais que ver una marca. Como siempre los cruces, como podéis ver en las imágenes, cuando hay algún tipo de cruce o desvío, siempre hay muchas marcas juntas en el sentido del cruce que se va a tomar, ¿de acuerdo? Para que no haya ninguna duda en ningún sentido. Vale, otra cosa importante es referente a la gestión de los residuos en carrera, ¿de acuerdo? Desde la organización ya llevamos 3 ediciones que reciclamos todos los envases de PET, ¿vale? Concretamente los de agua y Coca-Cola. Y para ello, en todos los avituallamientos hay unos sacos blancos, ¿de acuerdo? Donde o bien los voluntarios que están en el punto o vosotros mismos como corredores tenéis que depositar estos envases de agua y de Coca-Cola. Por otro lado, en ningún avituallamiento habrá vasos de plástico, ¿de acuerdo? Porque por reglamento, cada persona, cada corredor tiene que llevar su vaso personal. En los únicos puntos donde habrá vasos es donde haya caldo, que sí que se servirá el caldo en un vaso de la organización. Todos los envoltorios envases tienen que estar marcados con el número de dorsal, ¿de acuerdo? Pues bueno, para que nadie tenga la tentación de tirar el envase al monte. Y después en el CP de Columbo, Alquezar y Radiquero tenemos grifos de agua pues, para intentar minimizar el envase que se gasta. Por otro lado, en Alquezar tendremos los contenedores de plástico que la empresa Novapet nos va a poner para que los acompañantes pues, puedan reciclar las botellas de agua o de cualquier tipo de refresco que tomen. Vale, otro de los puntos que queremos recalcar es en el caso de que se produzca algún accidente, cómo actuar. Decir que por reglamento y también por sentido común es obligatorio asistir a cualquier corredor que tenga cualquier tipo de problema y de hecho en hacerlo es causa de descalificación y de invitarle a que no vuelva a venir más a la UTG. ¿Sí? En este sentido, cuando se produzca alguna incidencia, es obligatorio, o en la medida de lo posible, es obligatorio, hay que comunicar esa incidencia bien a la organización de carrera, en el caso de que tengamos cobertura de móvil, y si no tenemos cobertura de móvil, tenemos que llamar al 112, ¿de acuerdo? Los teléfonos de la organización los tenéis en el dorsal y tenéis que comunicar el dorsal de la persona que está que tiene una incidencia y más o menos la situación aproximada en carrera o decir de qué último punto ha salido, el kilómetro, algo con información que nos ayuda a determinar el punto en el que está.
En el caso de que no tenéis cobertura, tenéis que llamar al 112, Emergencias Aragón, que ya están avisados de que se está celebrando la carrera, así como los servicios del BRIM de la Guardia Civil, e indicar al centro de emergencias que se está participando en la UTGS, el nombre, el dorsal y la situación aproximada. En el caso de que no tengáis cobertura 112, no os van a poder llamar, porque vosotros podéis llamar, pero no recibir llamadas. Entonces, si queréis tener información, tenéis que volver a llamar al 112 para que os tengan al corriente de si se ha activado algún servicio de emergencias o la situación del rescate. Vale, más o menos tenemos cobertura de móvil 2G en todo el recorrido, a excepción de la zona de Otín, pero bueno, como la evitamos, más o menos todo el recorrido está cubierto con cobertura 2G, que es la que nos permitiría hacer una llamada, ¿de acuerdo? Si no podemos establecer una llamada, pues podemos enviar un SMS o un WhatsApp que no requiere tanta calidad de red y que, bueno, cuando escoja algo de cobertura, pues ya saldría. En el caso, pues indicar pues mandar a alguna persona que por favor contacte con la organización y más o menos la situación en la que estáis. Vale, vamos por último con el material obligatorio. Bueno, pues en vista también de la metrología, también lo hemos modificado, reforzando el material y pues para que tengáis más, obligando a llevar más prendas de abrigo y de impermeable. Con esto, el material obligatorio del Ultra Trail, DNI, mochila, un impermeable con membrana, no vamos a entrar en shivers ni nada, pero una membrana que permita soportar una cantidad de agua decente, ¿de acuerdo? Una prenda de abrigo de manga larga, una combinación de manguitos, malla larga, guantes, linterna frontal con pilas, manta de supervivencia, gorra o buff, algo de comida, mínimo 1 litro de almacenaje de agua, vaso y teléfono móvil con el teléfono de la organización. Recomendable guantes impermeables y pantalón y guantes impermeables y bastones. Material obligatorio para la vuelta civil, DNI, mochila, también una chaqueta impermeable con cierto rigor. Una prenda de abrigo de manga larga, igual no combinación de manguitos, manta de supervivencia, gorra de sol o buff, comida, vaso, sistema de hidratación, en este caso 1,5 litros, teléfono móvil, en este caso recomendamos guantes y malla larga. La Trail Río Vero se reduce un poco la exigencia de material porque bueno, va por una zona más cercana, una zona más de seguridad, donde es más fácil hacer cualquier tipo de evacuación y no coger cotas tan altas. Entonces, en este sentido, DNI, mochila, una chaqueta cortaviento chubasquero, no tendría que ser una chaqueta de tanta envergadura como la de la ultra o la vuelta, manta de supervivencia, gorra de sol buff, vaso, sistema de hidratación, teléfono móvil y en este caso recomendaríamos una prenda de abrigo adicional, lo que es la chaqueta cortaviento o chubasquero. Y por último, el material de la trail Alqueza Rosado, DNI, mochila, un cortaviento, manta de supervivencia, gorra sol buff y un pequeño sistema de hidratación, al menos medio litro, y teléfono móvil. Bueno, intentaremos manteneros un poquito más informados de la evolución de la meteorología, ¿de acuerdo? Afinar un poquito más a final de semana. En todo caso, bueno, os deseamos mucha suerte. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo poneros en contacto con la organización por cualquiera de los canales de comunicación, correo o redes sociales. Y bueno, os deseamos mucha suerte y nos vemos en Alqueza el viernes. Hasta luego.